¿qué tal amigos de Fermat? Les habla el profesor Ernesto Camacho. En esta ocasión vamos a dar inicio con la materia de geografía. Vamos a partir desde su definición, vamos a ver su gran extensión como ciencia y la evolución que ha tenido durante estos tiempos que, bueno, pasó desde ser una disciplina hasta convertirse en una ciencia. Pero vamos a ver por qué ya es considerada una ciencia. Vamos a ver que, bueno, dado su gran extensión, su gran complejidad, se ha visto pues en la necesidad de subdividirse y tener un gran apego a muchas de las ciencias actuales en las cuales pues se consideran ciencias auxiliares de la geografía, ¿no? Para poder entender mejor los fenómenos y poder llegar pues a conclusiones, ¿no? Muy certeras. Bueno, cabe mencionar también que dentro del estudio de las ciencias, no es que nosotros podamos definir una ciencia en unos cuantos párrafos y decir, bueno, ahí tiene, ¿no? Podemos describir en un simple párrafito lo que es geografía y que quede claro cuál es su alcance, ¿no? Por eso, bueno, en este inicio vamos a ver, pues, cómo es que nos vemos en la necesidad de crear una gran extensión para poder explicar realmente lo que es la geografía y por qué tiene esta complejidad, ¿no? De tener gran alcance, ¿no? Como materia, como ciencia, ¿no? Bueno, desde la antigüedad, la parte más sencilla, la definición más sencilla que se conoce hasta el momento de geografía, es la definición etimológica que se tenía desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde los griegos. Como definición etimológica, la palabra geografía proviene del griego ge, que bueno, ya hoy en día se ha cambiado a ge por geo, en la actualidad, que significa tierra, y la palabra grafos, que significa descripción. Entonces, como tal, geografía significa descripción de la Tierra. No quiere decir que la geografía estudie nada más la descripción de la Tierra, o sea, estrictamente descriptiva. No es cierto. O sea, esta es una definición etimológica y como tal se debe de tener en cuenta, ¿no? Entonces, la geografía como ciencia, todas las ciencias tienen un objeto de estudio y tienen una metodología para, como requisito para analizar cualquier fenómeno o cualquier proceso que nosotros queramos como geógrafos, ¿no? Si nos ponemos en el papel del geógrafo. Entonces, una ciencia no es nada más decir voy a hacer algunas observaciones o voy a salir de mi casa y voy a ver cómo se comporta la gente, digamos ahorita con la pandemia, voy a hacer un estudio eh, económico y nada más le voy a preguntar a la gente si se la está pasando bien o se la está pasando mal, si tiene dinero o no tiene dinero, y llegar a la conclusión de que la pandemia afecta a la economía, no. Para empezar, se debe de tener una metodología, que es lo que vamos a ver. Y también objeto de estudio, o sea, espacio geográfico, no nada más tiene que ver con el paisaje, ¿no? Con lo que vemos a nuestro alrededor, sino tiene ciertos componentes de los cuales nosotros, digamos, le vamos a dar en nuestro estudio mayor proporción uno que otro, ¿no? Nos podemos enfocar en uno, nos podemos enfocar en otro. Entonces, hablando de geografía, hay que ampliar el panorama. O sea, es lo más amplio que se puedan imaginar, ¿no? Desde la misma etimología de la palabra geografía, que es descripción de la Tierra, ya hace referencia al espacio de la Tierra. Por lo tanto, los geógrafos estudian la superficie terrestre, la diversidad de esos paisajes, la distribución de los procesos, fenómenos y hechos que se ubican dentro del espacio terrestre. Ya sea un continente, puede ser una región, o puede ser un país, o puede ser nuestro propio lugar de donde estamos viviendo, ¿no? Entonces, este espacio, el espacio geográfico, que es el objeto de estudio de la geografía, es digamos, en donde nos vamos a concentrar, en el estudio del espacio geográfico. Entonces, si quieren, por ejemplo, tener un acercamiento, un primer acercamiento acerca de lo que es la geografía como ciencia, es que tiene por objeto de estudio el espacio geográfico.
Pero vamos a ver, bueno, ¿qué es el espacio geográfico? Ahora nos metemos en otro dilema, ¿no? Vamos a definir qué es el espacio geográfico. El espacio geográfico se define como el conjunto de relaciones, es muy importante esta palabra, es sumamente importante tener en cuenta que el espacio geográfico va a ser el estudio, ¿sí? Se define como el conjunto, perdón, es el conjunto de relaciones. Conjunto, o sea que son muchas relaciones, ¿sí? Es el conjunto de relaciones que existen entre la superficie terrestre y la distribución espacial de sus elementos físicos y biológicos, como lo son ríos, montañas, lagos, recursos naturales, minerales, entre otros, y las relaciones recíprocas entre dicha distribución territorial y los diversos fenómenos sociales, económicos, políticos y culturales que en la Tierra se manifiestan. A ver, ojo aquí. Entonces, el espacio geográfico va a ser un conjunto, va a ser el conjunto de relaciones que existe entre la superficie terrestre y la distribución espacial de sus elementos. ¿Cuáles van a ser los elementos? Entonces, aquí ya estamos definiendo que los elementos pueden ser físicos y biológicos. ¿Cuáles son los que nosotros nos encontramos a nuestro alrededor? Imagínense su lugar de origen, cómo era hace muchísimo tiempo, cuando, digamos, el primer hombre llegó ahí, pues se encontró con la naturaleza, ¿no? Se encontró obviamente que había ríos, montañas, lagos, había recursos naturales, minerales, bla, 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 ¿no? Y pues se crearon asentamientos. Entonces, eso tiene que ver, eso está relacionado, ¿sí? Con los diversos fenómenos sociales, ¿sí? Entonces, hay una relación hombre-naturaleza. Entonces, esto es buscar estas relaciones, estudiar las relaciones hombre-naturaleza, va a ser de lo que se va a encargar la geografía, ¿no? Entonces, hombre-naturaleza, componentes físicos y biológicos y los componentes sociales, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, digamos, bueno, el espacio geográfico va a ser el conjunto de relaciones y para empezar, bueno, vamos a tener como un primer punto de partida, ¿sí? Que la geografía se va a encargar de estudiar las relaciones, ¿sí? Hombre-naturaleza, ¿sí? Esta parte es muy importante. También dentro de la definición eh, se destaca, digamos, el concepto hecho geográfico y fenómeno geográfico. Nos lo vamos a encontrar muchísimas veces durante todo este curso. Entonces, desde un principio debe de quedar claro cuál es la diferencia de un hecho geográfico y un fenómeno geográfico. Bueno, un hecho geográfico, vamos aquí a poner la definición, es la existencia de algo de manera permanente o que sufre cambios lentos de la Tierra, por lo que según su naturaleza se le divide en físico, biológico y social. Así, un hecho físico son los océanos, los mares, ríos, montañas, mesetas, costas, lagos, depresiones, etc. Un hecho biológico son los animales y las plantas. Y un hecho social es el ser humano, aunque este sea un elemento biológico, pero por la manera en que se organiza se le introduce un aspecto social. O sea, sí, nosotros existimos como existen, digamos, los leopardos, la flora, la fauna, pero nosotros estamos organizados, ¿sí? Nosotros tenemos una estructura muy diferente, muy compleja, de la cual necesitamos basarnos en ese estudio para poder, digamos, satisfacer alguna necesidad humana, dado que se generen algún tipo de conflictos, lograr entenderlo y lograr, pues, darle solución, ¿no? Entonces, esto es un hecho geográfico, algo que es de manera permanente, esa es la palabra clave, ¿no? Sufre cambios muy lentos, ¿no? Se puede considerar de manera permanente. Sufre cambios lentos en la Tierra. Cabe mencionar que, bueno, desgraciadamente el hecho geográfico, también el ser humano puede provocar este tipo de cosas, ¿no? Vimos, por ejemplo, en el mar de Cortés cómo es que se derramó ácido sulfúrico y pues el ácido sulfúrico se disuelve en el agua y es pues ya un proceso netamente irreversible y dado ese accidente, pues las características de ese río, de ese mar,
pues ya deja de tener las características antiguas, se hace un proceso netamente irreversible, por lo tanto ese accidente pues se transforma en un hecho geográfico, ¿no? Desgraciadamente, pues esto es importante decirlo porque parte de la geografía es poder tener conciencia, ¿no? Acerca de este tipo de accidentes y, pues definir bien los reglamentos para que no vuelvan a pasar, ¿no? Entonces, esto es a lo que se refieren, ¿eh? Nosotros como sociedad, el ser humano como sociedad, pues se considera ya un aspecto de hecho geográfico. Tenemos también en lo que es el fenómeno geográfico. Los fenómenos geográficos son cambios bruscos, ¿sí? Son eh, cambios, pueden ser cambios físicos, biológicos y sociales. Así, por ejemplo, son de corta duración, estos de fenómeno geográfico, a diferencia de los hechos, son de corta duración, relativamente corta, o sea, eh, pueden durar algunos meses, pueden durar un año, pueden durar hasta 2 años, pero pues desaparecen, ¿no? Tienden a desaparecer. Por ejemplo, un fenómeno físico puede ser un temblor tiene una duración de segundos, a lo mucho unos pocos minutos. La erupción volcánica también lo mismo, ¿no? Tienen poca duración. Las inundaciones, los deslaves, los maremotos, actividades atmosféricas, por ejemplo, las plagas, las epidemias, en este caso, ¿no? Que ya estamos con lo del coronavirus, pues ya llevamos bastante con esta epidemia, pero bueno, considera un fenómeno geográfico porque es de corta duración en comparación, por ejemplo, con el hecho geográfico que sufre cambios muy lentos, ¿no? Por ejemplo, los océanos o las depresiones o las montañas, un volcán pues va a tener ahí muchísima duración, ahí va a estar durante muchísimo tiempo, ¿no? Muy bien, entonces, por ejemplo, un fenómeno social, por ejemplo, puede ser en el caso de la migración, ¿no? El caso de la migración lo podemos considerar como un fenómeno porque es de corta duración. Entonces, ahí es como nosotros entramos como geógrafos y podemos plantear digamos, nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, la migración, que bueno, hay que entender que la migración se puede entender como un desplazamiento de la población, ¿no? Entonces hay un desplazamiento de la población, ya sea como país hacia afuera o si vienen de otra región y están desplazándose hacia una cierta región, ¿no? Entonces la migración se define como el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a otro distinto y lleva consigo un cambio de residencia temporal o definitiva. Nosotros lo hemos visto, ¿no? De Sudamérica tratan los migrantes de cruzar, llegar hasta la frontera y se considera Ahora, es importante, ahorita voy a hacer una observación antes de empezar con las definiciones, ¿no? Por ejemplo, las dos opciones, la migración se considera un movimiento poblacional, ¿sí? Estrictamente hablando, la migración es un movimiento poblacional. Pero esto se divide en dos, ¿sí? Uno puede ser la emigración, que es la salida. Entonces, aquí podemos tener la emigración, que es la salida de la población, ¿sí? La salida de las personas de un país o de un lugar determinado para dirigirse a otro lugar. Y la otra es la inmigración, ¿no? Y la inmigración, que es la entrada en un país o en un lugar procedentes de otros países. Pero hay que decirlo, cuando nosotros hablamos por ejemplo, los migrantes, por eso se les dice los migrantes, no se les está considerando inmigrantes, ¿sí? Cuando nosotros vemos que la gente viene, por ejemplo, desde Sudamérica y está pasando por el territorio mexicano, se les considera migrantes. No sé si han oído en las noticias que han utilizado muy bien esta palabra. ¿Por qué significa migrantes? Porque no han llegado a su lugar de destino, ¿sí? No han podido concretar ese objetivo desde llegar a otro lugar y quedarse a vivir ahí. Cuando ellos logran su objetivo, ya son considerados inmigrantes, ¿sí?
o son considerados desde su país como gente que emigra a otro lado, ¿no? Entonces es importante porque pues muchos de ellos no lo logran, ¿sí? Y sufren muchos accidentes. Entonces, como tal, pues hay que considerar que este fenómeno, pues que se puede estudiar gracias a la geografía social, hay que darle su categoría como se debe, ¿no? Independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, la ciencia se ocupa de esto, ya lo demás, las opiniones, pues ya vienen de cada quien, ¿no? Pero hay que tratarlo, si nosotros nos ponemos en lugar del geógrafo, ¿no? Social en este caso, se le debe de dar todo su categoría de análisis lo más objetivo posible, ¿no? Entonces, esto es importante decirlo, ¿no? Entonces, esto, pues, la migración, pues, es un fenómeno geográfico con componente social, ¿no? Si vemos, no nada más nos debemos de concentrar nada más en la parte de la naturaleza o de los huracanes o de esa parte, ¿no? Sino también hay que darle esta visión de social, ¿no? Y bueno, dado que ya tenemos una definición de lo que es un hecho geográfico, un fenómeno geográfico, lo que es el espacio geográfico, ¿no? Que son las relaciones hombre y naturaleza, podemos dar una primera definición acerca de lo que es la geografía. Hay que decir que, bueno, es importante que todo lo que esté escrito aquí, lo deben de tener en sus apuntes, ¿sí? Ya que, créanme que hay toneladas de información y se logró recuperar aquella información más relevante y que pues viene dentro de los ítems que les van a preguntar, ¿no? Entonces, la geografía es una ciencia que tiene por objeto de estudio los hechos y fenómenos tanto físicos, biológicos y sociales que existen o se producen en la Tierra. Pum, ¿no? Luego, la geografía estudia, entre otras cosas, la relación del hombre con la naturaleza, como lo habíamos visto desde un principio. Es una ciencia porque es un conjunto de conocimientos sistematizados, es decir, que llevan una metodología, que nos llevan al verdadero conocimiento del planeta donde vivimos, ¿sí? La ciencia trata de encontrar la verdad, ¿sí? Entonces, eso es importante. El campo de estudio de la geografía consiste en explicar por qué, cómo y cuándo ocurren los fenómenos que ocupan lugar o se manifiestan en la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, pues es un primer punto de partida. No es fácil definir, insisto, la geografía en unos cuantos párrafos y sobre todo, entre más estudiemos, más podemos regresar a las definiciones, más la podemos nutrir nuestra definición, pero pues este es un primer punto de partida, dado que nos falta un gran recorrido, ¿no? Entonces, hay que decir, bueno, que la UNESCO define a la geografía en 1950 en una reunión en Montreal y lo describe de la siguiente forma, ¿no? La geografía es la localización, la explicación y comparación de los paisajes y de las diversas actividades humanas en la superficie terrestre. Es entonces una ciencia que estudia las interrelaciones existentes entre el hombre y su medio, ¿sí? Muy bien. Entonces, hay que decir que, bueno, el objeto de estudio de la geografía lleva consigo varios componentes, ¿no? No nada más es el componente, eh, digamos, hombre en naturaleza, sino hay que definir bien cuáles van a ser los componentes para que no haya ambigüedad. Y si yo quiero hacer un estudio, pues dentro de estos componentes, cuál es el que yo me interesa darle a mi estudio, ¿no? Entonces, es lo que vamos a estudiar a continuación, los componentes del espacio geográfico, ¿no? Vamos a tener los componentes del espacio geográfico, que son los cuales nos van a ayudar a hacer una muy buena definición de qué es lo que estamos estudiando. Y si nosotros, hay que entender también que si nosotros estamos estudiando cualquier fenómeno que ocurra en el espacio terrestre, siempre va a tener, ya sea en mayor o menor medida, estos componentes. Es importante entenderlo, ¿sí? Puede que algunos no los tengan, pero siempre hay que tener la visión de que estos
estos fenómenos que van a ocurrir dentro de la superficie terrestre, no hay que olvidar, no olviden, porque la geografía va a estudiar las relaciones entre estos, ¿sí? Y tener en cuenta que siempre va a haber componentes naturales, componentes sociales, componentes económicos, componentes políticos y componentes culturales, ¿sí? En algunos textos pueden definir que los componentes del espacio geográfico van a ser dos, pues, dado que es el hombre y la naturaleza, y pues los componentes naturales pues, son todas aquellas características creadas por la naturaleza, como lo vemos, como son los ríos, los mares, las montañas, los lagos, la laguna, la flora, la fauna, los recursos naturales y las fuentes energéticas, ¿no? O sea, todo lo que vemos del aspecto natural, donde el hombre pues no ha metido su huella, ¿no? Y la otra parte que son los componentes del hombre, en los cuales se van a dividir en componentes sociales. ¿Sí? Estos componentes se refieren a las características de la población, su distribución dentro de un territorio, su crecimiento, la composición por edad y sexo, y obviamente, pues como vimos, también la migración, ¿no? También van a ser, bueno, todas las actividades humanas inmersas en la creación de la sociedad, como las actividades religiosas, las fronteras entre países, es decir, todo donde tenga que ver la mano del hombre, ¿sí? Va a considerarse un componente social, ¿sí? Tenemos los componentes económicos, que son los componentes que comprenden las actividades productivas que realiza el ser humano para satisfacer sus necesidades. Lo hemos visto, ¿no? Pues la pesca, la ganadería, la agricultura, la industria, el comercio, el turismo, los transportes, las comunicaciones. Entonces, digamos que ya cuando nosotros tenemos el resultado de la interacción entre los componentes naturales y sociales, es el resultado, ese va a ser los componentes económicos, ¿no? Cuando nosotros, digamos, en una mina, pues de manera natural, ahí están los minerales como son la plata, y gracias a eso una mina extrae plata, se crea toda una producción, se empieza a comercializar con otros países, pues estamos hablando que ya hay una relación entre un componente natural y un componente social. No se les olvide que la geografía estudia las relaciones. Eso es muy importante entenderlo, ¿no? Ninguno de estos va a estar de manera, digamos, aislada, ¿no? Completamente independiente. Siempre hay que buscar las relaciones. Como geógrafos vamos a estar siempre teniendo en mente que vamos a estudiar ese tipo de relaciones. Bueno, vamos a tener también los componentes políticos, que es como la sociedad decide organizarse, decide tomar sus propias decisiones dentro de un asentamiento, decide también poner, digamos, sus límites, decir, ¿saben qué? Pues esto aquí me toca, de aquí soy, esto yo he vivido, de mis antepasados han vivido aquí, entonces como tal me corresponde, tengo derecho a hacer uso de este espacio natural, ¿no? Entonces son los componentes que marcan las divisiones no naturales entre los territorios, o sea, ya es de cada quien, ¿no? Son arbitrarios. Entonces, por ejemplo, las fronteras, las jurisdicciones, políticas gubernamentales y acuerdos nacionales, ¿no? Entonces, dentro de las jurisdicciones, pues no podemos tener, digamos, el alcance de mi organización, ¿no? Yo creo una organización, creo mis propias leyes, esos tienen alcance nada más dentro de mi territorio, ¿sí? No voy a ir con el vecino y aplicar mis mismas reglas, ¿no? Digamos, vecinos, hablo dentro de una región, dentro de un país, no hablo del vecino de al lado, ¿no? Los componentes culturales son formas específicas de que los grupos humanos manifiesten como parte de su identidad. Algunas de estas expresiones culturales son la lengua, la religión, las costumbres y las tradiciones, la forma de vida que tiene cada comunidad. Aunque todos vivimos en una misma región, las tradiciones de cada comunidad son diferentes. Componentes hacen única a cada localidad. Entonces, los componentes culturales son muy específicos y muy diversos, ¿eh? Son muy diversos dentro de una región, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, hablamos dentro de nuestra localidad, podemos ver que existen muchos tipos de religiones, también costumbres y tradiciones que, bueno, es, dentro de siendo muy específico, siendo muy local, pues van a tener un común denominador, pero conforme me voy extendiendo, cada vez se va haciendo más diverso y digamos que cuenta como una parte de huella digital de cada uno de los lugares como identidad, ¿no? Es lo que le da la identidad, ¿no?
y es lo que nos gusta, ¿no? Nosotros cuando salimos del territorio, pues nos gusta conocer cómo se comporta la gente en otros países, ¿no? Eso es lo primero que hacemos, ¿no? No, es que allá hacen esto y hacen lo otro, ¿no? Entonces, eso es importante porque y hay que respetar estos componentes culturales, ¿no? Entonces, estos van a ser los componentes del estadio, perdón, del espacio geográfico y bueno, hay que ver que el- todo lo que vamos a ver es la relación. Hay que tener en cuenta que todo esto se relaciona, todas las relaciones, ¿no? Cómo es que se relaciona el componente natural con el componente social, cómo es que se comporta el componente económico con el componente social, los políticos con los económicos, los culturales con los políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las relaciones. Entonces, dentro de un espacio geográfico, dentro de un fenómeno geográfico que se esté desarrollando en la superficie terrestre, siempre van a tener estos componentes, ¿sí? No puedo estar estudiando un componente geográfico nada más dedicándole a la parte natural o dedicándole a la parte política. Tengo que verlo desde una perspectiva multidisciplinaria, desde una perspectiva natural, social, económico, político y cultural. Muy bien. Ahora, ya he entendido perfecto, bueno, un primer inicio de lo que es el espacio geográfico como objeto de estudio de la geografía. ¿Cuáles van a ser sus componentes del espacio geográfico? Pues vamos a ver las categorías de análisis del espacio geográfico. Estas categorías de análisis nos van a ayudar a enfocarnos en un estudio. Va a ser el enfoque que le vamos a dar y nos van a ayudar a la comprensión de los procesos que se estén dando dentro de cualquier territorio, región, o bueno, en este caso dentro de la superficie, ¿no? De la superficie terrestre. Entonces, estas van a ser las categorías de análisis, nos van a ayudar a enfocar, a hacer nuestro enfoque, ¿sí? Esto es importante decirlo. Entonces, las categorías de análisis, el primero va a ser el lugar, que el lugar va a ser el espacio inmediato reconocido a partir de un nombre que lo identifica. Se asocia con la colonia, ojo, puede ser desde una colonia, el barrio, el pueblo o un rancho donde se vive. Es la escala más pequeña del espacio geográfico. Entonces, aquí podemos ser muy específicos. La escala más pequeña del espacio geográfico. También se caracteriza por tener un nombre que lo identifica. Puede localizarse por medio de coordenadas geográficas, genera un sentido de pertenencia e identidad e incluye componentes, también va a incluir componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos únicos. Únicos. Es decir, el lugar, dado estos componentes, va a ser único dentro de la superficie. Ahora esa es, digamos, la escala más pequeña. Ahora nos vamos a una escala un poquito más grande, que va a ser la región en un espacio relativamente homogéneo, caracterizado por la interrelación de uno o varios componentes que le dan identidad y diferentes funciones en relación con otras regiones. Se distinguen regiones naturales, económicas y culturales, entre otras. Existen dos tipos de regiones. La natural, que es el espacio donde se conjugan diversos componentes como vegetación, fauna o recursos naturales. Y también vamos a tener la región funcional, que es cuando una región natural se agregan elementos del hombre. A ver, esto es importante entender. La región natural, ¿sí? La región natural, ¿sí? Se convierte en una región funcional cuando nosotros, por ejemplo, en el caso de, podemos tener el caso de un río o de algún componente natural en una región en donde sea el motor de toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, en la cuenca del río de Ruhr en Alemania, en el que 11 ciudades con diferentes actividades económicas han hecho posible que sea la principal región urbana de ese país gracias a ese río. Es decir, se aprovechan características de la región natural de tal forma que se forman centros urbanos que interactúan entre sí, impulsándose unos a otros, ¿sí?
¿Qué se les ocurría aparte de un río? Por ejemplo, la costa, ¿no? Toda esta parte de la costa, ¿sí? Aprovechando toda la pesca, pues se van a generar aquí centros urbanos en los cuales pues van a interactuar, pues se van a generar grandes ciudades con grandes motores económicos. Entonces es importante entender lo que es la región, ¿sí? Y cuáles son sus componentes. Entonces, esto es importante, ¿no? En la región hay que entender algo como región natural, que es ahí, por ejemplo, la selva, ¿sí? Hay diferente vegetación, flora, fauna, también dentro de la selva hay recursos naturales, pero va a haber otro tipo de región, ¿no? Porque acuérdense que estamos estudiando las relaciones naturaleza, hombre-naturaleza, pues la relación funcional es cuando nosotros esos recursos naturales los empezamos a explotar. Entonces, eso es importante entender en cuanto hablemos de regiones, hay que ver qué tipo de región estamos tratando. Una región funcional o una región natural, ¿sí? Esto, insisto, lo vamos a ir desmontando conforme vayamos avanzando en el curso, se va a ir entendiendo mejor, pero son conceptos que van a ir saliendo, ¿no? Entonces, si ya dentro de lo que en un futuro vamos hablando, me puedo regresar a mis anotaciones y puedo entenderlo mejor, ¿no? De lo que estoy hablando. Ahora, vamos también a tener aquí el medio, lo que es otra categoría de análisis, otro enfoque que le vamos a dar al espacio geográfico. Y este medio va a ser el resultado de la relación entre el hombre y la naturaleza. Su clasificación obedece a factores económicos de desarrollo y a las actividades que en ellos se desarrollan actualmente. Se distinguen dos tipos de medio, el medio rural y el medio urbano, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de desarrollo. Ya están desarrollándose, ya estamos como en un principio, entendiéndolo como en su conjunto, como ya todo una maquinaria, ¿sí? Una maquinaria en la cual continúa el hombre, ya como sociedad y ya con su medio, digamos, ya completamente haciendo, convergiendo en la explotación, ¿no? De tal medio. Entonces, el medio, aquí vamos a ver el medio rural, que es el que se caracteriza por actividades agropecuarias y forestales, lo vamos a ver más a profundidad cuando veamos la parte de geografía económica. También tiene como característica la dispersión de las viviendas. Hay una vivienda acá, muy alejada a otra, muy alejada a otra, o sea, no hay gran concentración. También hay que decirlo que se caracteriza por la falta de servicios y por consecuencia por poca población, ¿no? Es las características del medio rural. Tenemos también el medio urbano, que es el que se va a distinguir por las actividades industriales, ¿sí? Y servicios, al igual que la aglomeración de personas y viviendas. Lo vemos, ¿no? Claramente conocemos este medio, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México, pues perfectamente sabemos los detalles de lo que es vivir en un medio industrializado, ¿no? Y yéndonos un poco más, eh, ampliándonos un poco más, vamos a ver lo que es el territorio. Hay que decirlo que dentro del análisis que vamos a hacer en geografía, vamos a partir de estudiar un territorio, ya saben cuál territorio vamos a estudiar también una región, vamos a ir más allá para poder entender por qué es que se desarrolla así nosotros como territorio, pues también dependemos de otros factores externos, ¿no? Entonces vamos a definir el territorio como una porción de tierra que representa a una localidad o una población. Es el espacio que habitamos, posee límites precisos, es importante, precisos, y lo caracterizamos por un espacio de identidad y pertenencia cultural. Entonces, el territorio constituye el elemento principal de la organización social, política y económica de la población. Importantísimo. Lo voy a subrayar. El territorio constituye el elemento principal de la organización social, política y económica de la población, ¿sí? Entonces, es la riqueza natural de una nación y de un país, incluye suelo, agua, subsuelo, espacio aéreo, plataforma continental y el mar territorial con todos sus recursos.
Cuando empecemos a estudiar el territorio mexicano, vamos a ver qué tipo de suelo, ¿sí? Los límites obviamente que tenemos, qué es el subsuelo, qué es el espacio aéreo, cuál es la plataforma continental y el mar territorial con todos los recursos naturales del cual gozamos, ¿no? Eso va a quedar bien delimitado y es importante que lo tengan, que lo conozcan. También tenemos como categoría de análisis al paisaje, que es la unidad que permite destacar los componentes visuales del espacio. Es también una imagen externa del territorio. Existen tres tipos de paisajes. El paisaje natural, aquel en el cual no hay modificación humana. ¿Sí? Nosotros gozamos de esta característica del paisaje natural, en el cual no vemos pues, algún tipo de hecho humano que pueda modificarlo, ¿no? También tenemos el paisaje modificado en el cual ya ha sufrido transformaciones irreversibles, como es lo que les comentaba, de los accidentes que se dan en la naturaleza, los cuales pues recuerden que un proceso químico, un cambio químico es irreversible, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta esa parte, ¿no? También tenemos un paisaje ordenado que se da cuando la acción humana es planificada y establece una buena relación entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Es lo que se pretende ya. Vemos que cada vez el descuido de la parte de modificar sin establecer una buena relación entre la naturaleza, pues está costando, ¿no? Bastante, ¿no? Lo vemos perfectamente, estamos padeciendo, de hecho, un accidente de este tipo, ¿no? Donde no respetamos la vivienda de otros animales y pues cuesta caro, ¿no? Tener eso, ¿no? Sabemos todas las consecuencias que hemos pasado a no tener una buena, establecer una buena relación, pues obviamente lo vamos a ver que es establecer una buena relación, ¿no? Entre la naturaleza y el hombre. Entonces, esta sería la categoría de análisis relacionado con el paisaje. Esto nos va a ayudar a hacer un enfoque más claro de lo que es el estudio del espacio geográfico. Y vamos a continuar con la metodología, ¿sí? Vimos que la geografía como tal es una ciencia porque tiene un objeto de estudio, así como el objeto de estudio de la química es las transformaciones en la estructura interna de la materia. eh, pues también la geografía, pues el objeto de estudio ya vimos que es el espacio geográfico, y pues todo lo que implica definir el espacio geográfico, ¿no? Hasta lo último que vimos. Pero también hay que decir cómo lo voy a estudiar. ¿Qué voy a estudiar? Ya quedó claro. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues tengo que llevar una metodología. Entonces, esta metodología es la que voy a aplicar al momento de hacer un estudio sobre algún fenómeno o algún hecho sobre la superficie terrestre. Recuerden que, insisto, los fenómenos pueden ser tanto naturales como del hombre, ¿no? Como sociales. Entonces, aquí vamos a tener que los principios de la geografía son los elementos principales que se basa el conocimiento geográfico. Sin ellos, la geografía es solo una descripción de hechos. O sea, no, la geografía no va a describir, ¿sí? Vamos a profundizar, de tal forma que para un conocimiento completo es necesario analizar la causalidad, lo que causan, ¿sí? Los fenómenos, qué es lo que causan, y sobre todo la relación que van a existir, ¿sí? Entre los componentes y la extensión que pueda tener, ¿no? Entonces, vamos a empezar a estudiar los principios. El principio de causalidad se refiere a investigar la causa o causas que originan el hecho o fenómeno geográfico. Esto es, que todo lo que existe en nuestro planeta tiene un origen. Entonces, siempre vamos a estudiar el origen, ¿no? El origen del fenómeno. Relación se refiere a los cambios que sufren los hechos y fenómenos geográficos y la relación que pueden existir sobre el origen e influencia sobre el medio. Esto es, que todo lo que se produce en la Tierra está íntimamente conectado, tanto sobre el origen como sobre los fenómenos geográficos. Así, por ejemplo, una montaña, una depresión, una tormenta atmosférica, un sismo,
tiene su origen siempre y cuando existan elementos influyentes que lo produzcan. ¿Sí? Nosotros vamos a ver que el movimiento de las placas es lo que me va a originar la parte de los sismos, ¿no? También, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las tormentas, vamos a ver qué es lo que causa, por ejemplo, los huracanes, ¿no? La diferencia de presiones es lo que genera el movimiento de las grandes masas de agua y pues que llegan a convertirse en todo un fenómeno natural dentro de la superficie terrestre, ¿no? Vamos a estudiar las causas para nosotros poder este, tener una visión completa de lo que son los fenómenos, poder reproducirlos y también pues estar atentos de todos los componentes que conllevan para que, digamos, no suframos, ¿no? La extensión se refiere a la localización de un lugar del planeta. Todo lo que existe, se produce, se encuentra, deberá situarse, va a tener coordenadas, por eso es importante la localización. Vamos a, después de este tema, estudiar lo que son las coordenadas geográficas, cómo es que describimos perfectamente lo que es la localización, ¿no? Esto es fundamental para hacer geografía, pues lo que les comentaba. Por eso el manejo de los mapas en esta materia es indispensable. ¿Dónde vamos a localizarlos? Pues con un mapa, ¿no? Cabe destacar que la extensión considera tanto en magnitud del tiempo y el espacio, o sea, la duración y el alcance de los hechos o fenómenos geográficos que se producen en la Tierra. Entonces, es importante tener en cuenta el tiempo, ¿no? De los fenómenos. No solamente decir, ¿saben qué? Pues se va a dar un huracán en la superficie, por ejemplo, en las costas de México, pero pues también vamos a ver cuánto tiempo va a durar, ¿no? Dentro de la localización, pues nos enseña la ubicación precisa, que va a ser la ubicación precisa de los hechos o fenómenos sobre la superficie terrestre en cuanto a su distribución y extinción. Una de las herramientas más utilizadas, pues, es el mapa, ¿no? Entonces, es decir, dónde se va a ubicar de manera precisa, es decir, el foco, ¿no? Pero esto no quiere decir que nada más vaya a tener un punto, sino se va extendiendo, ¿no? La localización y la extensión van de la mano, ¿no? Estos dos. La evolución, pues, todo y cada uno de los procesos y fenómenos no estáticos cambian y evolucionan con el tiempo. Conocer los procesos evolutivos en la superficie terrestre nos permitirá entender los cambios y modificaciones que se presentan a través del tiempo. Una vez que hayamos comprendido el proceso evolutivo de los fenómenos de nuestro espacio geográfico, podemos predecir cómo serán, en dónde se suscitarán y qué consecuencias traerán los fenómenos geográficos a futuro, ¿no? O sea, una vez que se están originando, una vez que sabemos su origen, una vez que vamos a saber que es un huracán, por ejemplo, vamos a poder predecir su extensión, vamos a poder predecir su localización y esto es importante porque vamos a saber cómo evoluciona. La generalidad es una vez comprendidos, digamos, ya es la conclusión, ya hicimos toda nuestra metodología, llegamos a conclusiones y podemos generalizar. Si podemos, por ejemplo, nosotros entender qué es lo que está originando los temblores, por qué se originan, podemos generalizarlo. ¿Saben qué? Se van a dar aquí, va a haber zonas sísmicas acá, en esta región, en esta región. ¿Por qué? Porque sabemos que existe una causa que lo está provocando y pues nosotros como geógrafos ya podemos generalizarlo, ¿no? Entonces, una vez comprendidos los procesos y fenómenos localmente, es decir, en una parte específica de la superficie terrestre, y hayamos comprendido con mayor amplitud su evolución a través del tiempo, será posible generalizar las causas y consecuencias de dichos fenómenos para otros territorios, ¿sí? Entonces, esta parte la voy a ir comentando conforme vamos avanzando y lleguemos a alguna conclusión. Podemos decir, ¿saben qué? Aquí estamos estudiando, estamos aplicando, perdón, el principio de generalidad. Estos principios se aplican, se van a aplicar, ¿sí? Una vez que entendemos el fenómeno geográfico, entendemos sus componentes y vamos a crear ciencia a partir de eso, necesitamos aplicar estos conceptos. Es importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Muy bien. Y ya por último, vamos a tener que, pues que vimos, ¿no? Que la geografía es muy extensa
por lo tanto, pues nos vamos a ver en la necesidad de dividirla. Específicamente en este curso vamos a estudiar la geografía física, la geografía económica, la geografía política. ¿Sí? Y bueno, entonces aquí vienen algunas de las definiciones que deben de tener en cuenta, las vamos a ir desarrollando, pero pues como les digo, no basta nada más con decir voy a tener una definición de diccionario y ya me va a quedar muy claro qué es la geografía física, ¿no? Ya, profe, no, ya con esto que dice que es la geografía económica, ya no le siga, ya es más suficiente, no. Estas nada más son unas definiciones porque es muy probable que se las pregunte. Entonces, deben de tenerlas en cuenta. Tenemos las definiciones que pueden venir, puede que vengan, puede que no vengan. Entonces, es importante que las tengan en su cuaderno, ¿no? Ahora, por su amplitud y profundidad de conocimientos y metodologías, como lo vimos, la geografía se ha visto en la necesidad de ser dividida. Es así que tradicionalmente y en términos muy generales, la geografía se divide en dos grandes campos de estudio. ¿Cuáles creen que son? La física, la humana. Entonces, la geografía física va a ser la geografía ambiental. Vamos a estudiar a la Tierra ahorita como un conjunto. Vamos a estudiar los diferentes componentes de la Tierra, como son la superficie terrestre, el agua, los climas, etcétera, etcétera. Y la geografía humana, también llamada la geografía de la organización, ¿sí? De la organización espacial. ¿Sí? Vemos que, bueno, la geografía física es la subdivisión de la geografía que estudia de manera sistemática y espacial toda la superficie terrestre, considerada en su conjunto, los elementos, factores y fenómenos que en ella se presentan, así como su relación con los diversos asentamientos humanos en la superficie terrestre. No se les olvide que si estamos estudiando geografía, siempre hay que tener en cuenta la relación con los diversos asentamientos humanos. ¿Sí? Luego la geografía humana, que es la que se encarga de estudiar a las sociedades humanas desde una perspectiva territorial y espacial, es decir, la geografía humana estudia la relación entre los diversos grupos sociales, el entorno físico en el que los habitan y se desarrollan, así como los paisajes sociales o culturales que los grupos humanos construyen en la superficie terrestre. ¿Sí? Lo vimos, ¿no? Toda la parte social. Entonces, la geografía física y biológica, también llamada geografía natural, se refiere a todos los hechos y fenómenos que se producen libremente en nuestro planeta. ¿Sí? Esto va a ser parte del curso que vamos a estudiar. Insisto, no se puede entender nada más con esta simple definición. Profesor, no me quedó claro. Claro, por eso vamos a estudiar geografía. La geografía humana, también llamada geografía cultural, es la que se ocupa del estudio de la influencia del hombre en todas las actividades. Y aquí viene una serie de definiciones que las pueden tener, pero esto va a quedar más claro conforme vayamos avanzando en el curso. ¿Sí? Esta es la parte de la subdivisión de la geografía. Ahora, dada la gran complejidad de la geografía, tenemos las ciencias en las cuales nos vamos a auxiliar. ¿Sí? Así que hay que saber un poquito de esto. Hay que decirle que el conocimiento del geógrafo es muy extenso, por lo cual sí cabrían prácticamente todas las ciencias, ¿no? Desde la cosmología hasta la que a ustedes se les ocurra. Historia, antropología, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero las ciencias que más se apegan a la geografía van a ser la cartografía, climatología, cosmología, demografía, edafología, etnografía, geodesia, geofísica, geología, hidrografía, meteorología, oceanología, sismografía y vulcanografía. ¿Sí? Cada una pues tiene sus definiciones, ustedes las pueden entender aquí, las vamos a ir desmontando, las vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando, pero, insisto, pueden ya ustedes armarse de un glosario y ya podemos tener, digamos, dentro del, yo cuando empecemos a tocar algún fenómeno, siempre voy a decir, vamos a recurrir a hidrografía, esto nos va a ayudar y van a ver por qué y nos va a ayudar en esto, bla, 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 y vamos a estudiar también, les voy a decir, esto forma parte de la división de la geografía tal, y me voy a ir, estamos aplicando el principio de tal, y como vemos, vamos a utilizar el enfoque territorial o vamos a estudiar un enfoque de región o vamos a estudiar el medio rural, etcétera, etcétera. Estamos estudiando la relación entre el componente natural y el componente económico
Y como ven, pues, estamos haciendo ciencia, ¿sí? Entonces, esta es la primera clase introductoria de geografía. Eh, Espero no haberlos aturdido con tanta información. Créanme que es una síntesis de muchísima información que se tiene. ¿Sí? Ustedes pueden ver cualquier libro de geografía en la primera parte, pues es mucha información. Traté de desmontarlo como me pareció lo correcto, ya que a final de cuentas nos van a preguntar este tipo de conceptos, ¿no? Es importante que todo lo que esté escrito acá lo tengan en su cuaderno y pues este es el punto de partida. Apenas iniciamos y nos espera un gran recorrido. Soy el profesor César Acevedo del Instituto Fermat. Hasta la próxima. Nos vemos en la siguiente clase.